El aire en el chalet de Boadilla del Monte era denso, olía a pintura fresca y a madera nueva. Como tasadora de la empresa familiar, mi trabajo consistía en traducir metros cuadrados y calidades en euros, pero a los 5 meses de embarazo, cada visita se sentía como una expedición. Un dolor sordo en la zona lumbar me recordaba constantemente el pequeño pasajero que llevaba dentro. Sostuve el medidor láser contra una pared, su punto rojo bailando sobre el yeso liso, 320 metros cuadrados útiles, según el plano que me había facilitado el banco, pero algo no cuadraba. La distribución en el papel no coincidía con la realidad. Había un muro donde debería haber un espacio abierto, creando un pasillo que conducía a una puerta que no figuraba en ningún documento. Era una puerta de roble macizo, pesada, impropia de una reforma destinada a la venta rápida. Mi instinto profesional, esa voz fría que siempre busca desviaciones y vicios ocultos, se activó. Apoyé la mano en la madera fría y empujé. No estaba cerrada con llave. Dentro, el olor a nuevo era aún más intenso. No era un trastero ni un despacho improvisado. Era una habitación de bebé, perfectamente amueblada. Una cuna de diseño escandinavo, un cambiador a juego y estanterías llenas de juguetes de madera sin estrenar. Todo en tonos neutros, elegantes y caros, demasiado personal para ser una simple estrategia de homestaging. Mis ojos se detuvieron en un bloque de madera personalizado sobre una repisa. Tenía una única letra grabada M. Supuse que era por Mateo, mi marido. El promotor. Una sensación helada se instaló en mi estómago, un desajuste entre la lógica del negocio y la escena que tenía delante. Regresé a nuestro piso en el centro de Madrid, sintiendo el peso del día y de la extraña habitación. Solo quería descansar y hablar con Mateo. Él ya estaba en casa, moviéndose por la cocina con esa energía arrolladora que siempre tenía. Me recibió con un beso y un vaso alto lleno de un batido verdoso para el hierro y el ácido fólico. Dijo, su voz era una caricia persuasiva: te he visto un poco pálida estos días. Agradecí el gesto, aunque a veces su cuidado meticuloso me hacía sentir más como un proyecto que como su esposa. Mientras bebía, intenté contarle mi día. Estuve en el chalet de Boadilla. La reforma ha quedado espectacular, pero hay algo raro. ¿Ah? Sí, preguntó, pero su atención ya estaba en otra parte. Secando un vaso con demasiada concentración, encontré una habitación que no estaba en los planos. Continué, observando su espalda. Un cuarto de bebé, completamente montado. Noté cómo sus hombros se tensaban por una fracción de segundo. Luego se giró, con una sonrisa perfectamente calibrada. Ah, eso es una idea del nuevo equipo de marketing, un homestaging agresivo para que los compradores se proyecten, ya sabes, apelar a la emoción de formar una familia. Se acercó y posó una mano cálida sobre mi vientre. Casi tan impacientes como nosotros. La explicación era plausible. Tenía sentido en el lenguaje de las ventas, en el que Mateo era un maestro. Asentí y terminé el batido, dejando que su lógica calmara la inquietud, mi deseo de creer en nuestra vida perfecta, en la estabilidad que habíamos construido juntos después de tantos intentos fallidos de ser padres. Era más fuerte que la fría alarma de mi instinto profesional. A la mañana siguiente, en mi despacho, el recuerdo de la cuna vacía no me dejaba en paz. La explicación de Mateo era lógica, pero se sentía ensayada. Encendí mi ordenador. Como gestora de activos de la empresa, tenía acceso a bases de datos que un ciudadano común no posee. Abrí el portal del registro de la propiedad, introduje la referencia catastral del inmueble de Boadilla, esperé mientras el sistema procesaba la solicitud. La nota simple apareció en mi pantalla. Recorrí el documento con el ratón, mis ojos buscando el nombre del titular. No era la promotora principal de Mateo. El propietario era una sociedad de responsabilidad limitada que no conocía, Inversiones Viento Sur, Sociedad Limitada. Un nombre poético. Nada propio del estilo directo de mi marido.
El corazón empezó a latirme un poco más rápido. Usando mi acceso profesional, entré en el registro mercantil para consultar la escritura de constitución de esa empresa. Los detalles se cargaron en la pantalla. Administrador único, Mateo Vargas. Mi marido. Sentí un alivio momentáneo. Hasta que mis ojos bajaron a la siguiente línea, socio capitalista. Con una participación del 40%, Valeria Ríos. El aire se escapó de mis pulmones. Valeria Ríos no era una socia cualquiera. Era el nombre de la exnovia de Mateo. La mujer con la que estuvo 10 años antes de conocerme. Cerré la puerta de mi despacho con el pestillo. Necesitaba silencio. Necesitaba pensar. Mateo estaba en una sociedad secreta con su exnovia. Habían comprado una casa juntos y habían construido un cuarto de bebé en ella. Mi mente, entrenada para encontrar patrones y conectar datos, empezó a trabajar a una velocidad febril. Saqué mi teléfono móvil y abrí mi calendario personal. Con una mano temblorosa, busqué la fecha de constitución de Inversiones Viento Sur Sociedad Limitada en el documento que tenía en pantalla. Luego, en mi teléfono, me desplacé hacia atrás en el tiempo. 5 meses. 6. Busqué la fecha exacta de mi transferencia de embriones, el día que, después de años de tratamientos y decepciones, los médicos nos dijeron que por fin estaba embarazada. Las 2 fechas estaban en la misma semana. La empresa se había registrado ante notario 3 días antes de que el embrión fuera implantado en mi útero. La probabilidad de que fuera una coincidencia era nula, era matemáticamente imposible. El cuarto de bebé, la exnovia como socia, la compra de la casa y la semana exacta de mi embarazo, todo estaba conectado. El suelo bajo mis pies, esa base de estabilidad que había dedicado mi vida a construir, comenzó a agrietarse violentamente. No podía enfrentarme a él todavía. No sin todas las piezas. Imprimí la escritura de la sociedad. Necesitaba la versión del notario, Hugo. El notario de nuestra familia desde hacía 30 años, me recibió con la familiaridad de un tío. Fui a su oficina con el pretexto de revisar unos documentos del patrimonio de mi madre. Mientras él buscaba los archivos, yo dejé caer mi pregunta con la mayor naturalidad que pude reunir. Por cierto, Hugo, he visto que Mateo ha constituido una nueva sociedad, Inversiones Viento Sur. ¿Sabes algo? Es para un proyecto en Boadilla. Hugo se detuvo. Su expresión cambió sutilmente. Ah, sí. Algo recuerdo, pero ya sabes. Elena, el secreto profesional. Por supuesto. Dije, cambiando mi tono al de la gerente de Navarro y Asociados. Pero como sabes, muchos de los proyectos de Mateo se apalancan con las líneas de crédito de la empresa familiar. Mi madre querría asegurarse de que los fondos no se están desviando a empresas de terceros sin su conocimiento explícito. Es una simple comprobación de diligencia debida. La amenaza velada de perder la cuenta más importante de su notaría funcionó. Hugo carraspeó, visiblemente incómodo, y se dirigió a otro archivador. Sacó una carpeta azul. Bueno, como eres parte interesada indirectamente, aquí está. Me mostró los documentos. Vi la aportación de capital. Valeria Ríos había puesto el dinero, 200.000 euros. Mateo aportaba la gestión, pero no fue eso lo que me heló la sangre. Grapado al final del expediente financiero había un justificante, una copia de una transferencia bancaria masiva, emitida por Inversiones Viento Sur. El destinatario no era una empresa de construcción ni un proveedor de materiales, era la clínica de fertilidad privada de Madrid, donde me habían hecho el tratamiento. Conduje hasta la clínica de fertilidad, con el justificante de la transferencia en el asiento del copiloto. Cada semáforo en rojo parecía durar una eternidad. El dolor en mi espalda baja se había agudizado, un recordatorio físico y constante del niño que crecía dentro de mí. Un niño cuya concepción ahora estaba envuelta en un fraude. Necesitaba mi expediente médico completo. No, una parte. No un resumen. Todo. La recepcionista, una joven con una sonrisa profesional, me escuchó con paciencia. Pero cuando pedí el anexo completo del laboratorio,
Su sonrisa se desvaneció. Lo siento, señora Navarro, pero para entregarle el historial de laboratorio completo, necesito la firma del titular principal de la cuenta, dijo, señalando la pantalla, y la cuenta se abrió a nombre de su marido. El señor Vargas. Fue por comodidad, repliqué, sintiendo cómo la sangre me subía a la cabeza. Pero la paciente soy yo. El cuerpo es el mío. Entiendo, pero son las normas del centro. Dejé caer la fachada de cortesía. Mi voz se volvió fría, la misma que usaba en una negociación hostil. Las normas del centro no están por encima de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Como sujeto de los datos médicos, tengo derecho al acceso completo a mi información. Si no me imprime ese anexo ahora mismo, llamaré a la Agencia de Protección de Datos y al Colegio de Médicos desde esta misma recepción. La joven palideció. La amenaza de una inspección legal era más poderosa que cualquier protocolo interno. Sin decir una palabra más, se giró hacia la impresora. Unos minutos después, me entregó un sobremanila grueso y pesado. Salí de allí sin mirar atrás, mis manos temblando, no de miedo, sino de la adrenalina de la casa. Me senté en mi coche. En el silencio opresivo del aparcamiento subterráneo de la clínica, las paredes de hormigón parecían encogerse a mi alrededor. Abrí el sobre. El contenido era un amasijo de informes y tablas llenas de jerga médica. Mi formación como tasadora me había enseñado a leer documentos complejos, a buscar la información clave entre cientos de páginas de relleno. Busqué mi número de paciente, lo encontré junto a los registros de la punción ovárica, el día en que me extrajeron los óvulos. Todo parecía en orden. Luego, pasé a la hoja de transferencia del embrión, el documento que certificaba el momento exacto en que la vida que ahora llevaba dentro fue colocada en mi útero. Busqué el código de identificación del óvulo utilizado. No coincidía. Mi corazón dio un vuelco. No era el código de los óvulos extraídos de mi cuerpo. Era un código externo, precedido por las siglas OD, óvulo de donante. Mis dedos pasaron las páginas con una urgencia desesperada hasta que encontré el anexo final. Un formulario de consentimiento para el uso de material de donante conocido, la firma en la parte inferior, autorizando el procedimiento, era la de Mateo. Y justo debajo, en el espacio reservado para el nombre de la donante, legalmente requerido para el acuerdo de transferencia privada, estaba escrito con una claridad devastadora: Valeria Ríos. La verdad me golpeó con la fuerza de un impacto físico. No era solo un negocio secreto, era una conspiración biológica. Estaba gestando al hijo de mi marido con su exnovia. Mi cuerpo era una incubadora en un plan del que yo no formaba parte. La bilis me subió por la garganta. Abrí la puerta del coche a trompicones y vomité en el suelo de hormigón del garaje. No volví a casa. Conduje directamente a la oficina, el único lugar donde sentía que tenía el control. No había tiempo para llorar. Tenía que asegurar mis activos antes de que Mateo se diera cuenta de que lo sabía todo. Los proyectos de mi marido, su supuesta historia de éxito como promotor, estaban profundamente entrelazados con las líneas de crédito y las garantías de la empresa de mi familia. Si simplemente me iba, podría vaciar las cuentas o atraparme en una batalla legal interminable que me desangraría económicamente. Me senté en mi escritorio y llamé a mi madre. Carmen, la matriarca de la empresa. No le conté la verdad sobre el bebé. Aún no. Fui directa y profesional. Mamá, necesito que congeles inmediatamente el acceso de Mateo a todas las cuentas de proveedores y a la línea de crédito corporativa. Le dije. Mi voz firme. Hubo un silencio al otro lado. Elena, ¿qué ocurre? He encontrado una discrepancia fiscal en una de sus nuevas sociedades. Podría salpicarnos. Hasta que mis auditores no lo aclaren. No podemos permitir que mueva ni un euro más. Confía en mí. Y ella lo hizo. La confianza de mi madre en mi instinto financiero era absoluta. Entendido. Iniciaré el bloqueo bancario ahora mismo. El dinero quedará congelado en 1 hora. Colgué. El oxígeno financiero de Mateo estaba cortado.
Empecé a imprimirlo todo la nota simple del registro, la escritura de la sociedad fantasma, el justificante de pago a la clínica y, la pieza final, el formulario de consentimiento falsificado. Fui apilando los documentos uno sobre otro. Construyendo el dossier que sería su destrucción, llegué a casa muy tarde. El apartamento estaba en penumbra, con la luz justa para crear un ambiente íntimo. Olía a la cena cara que Mateo había cocinado. Estaba interpretando el papel del marido perfecto, esperando a su esposa embarazada. «Cariño, por fin llegás», dijo, besándome en la mejilla. Su contacto hizo que se me erizara la piel, pero mantuve la compostura. Ha habido pataditas hoy. Cada palabra era una mentira. Cada gesto, una actuación. Me senté a la mesa del comedor. Una obra de arte moderna que yo misma había elegido. Lo observé mientras me servía agua con gas en una copa. Fingí normalidad. «El día ha sido largo», respondí de forma evasiva. Dejé que se sentara y empezara a hablar de su día, de sus reuniones, de sus supuestos éxitos. Entonces, en medio de su monólogo, lo interrumpí. Mi voz era tranquila, casi casual. «Por cierto, ¿cómo se está financiando al final el proyecto de Boadilla?» Mateo ni siquiera parpadeó. Sonrió. La misma sonrisa encantadora que me había conquistado años atrás, con un préstamo promotor estándar, a través del banco de siempre, con la empresa principal. «¿Por qué lo preguntas?» Mintió. Me mintió a la cara con una facilidad pasmosa, sin saber que yo tenía la verdad impresa y guardada. Dejé mi bolso sobre la mesa. A la vista. El dossier estaba dentro. La cena había terminado. Su sonrisa se mantuvo mientras yo sacaba el primer fajo de papeles del bolso. No di nada. Simplemente deslicé la nota simple del registro de la propiedad por la superficie de madera de la mesa hasta que se detuvo frente a su plato. «Inversiones Viento Sur Sociedad Limitada». Leí en voz alta y clara. «No me suena que sea tu empresa principal». La sonrisa de Mateo se desvaneció. Se quedó mirando el papel, sus ojos moviéndose rápidamente de un lado a otro. Su cerebro, siempre rápido para las excusas, empezó a trabajar. «Ah, eso. Es una estructura fiscal que me recomendaron para optimizar beneficios. Iba a ser una sorpresa, una inversión para nuestro futuro. Para el bebé, era una buena mentira, rápida e inteligente. Pero yo tenía más, una inversión». Pregunté, mi voz goteando un sarcasmo helado. Deslicé el segundo documento sobre la mesa, la copia del justificante de pago de la sociedad a la clínica de fertilidad. El papel se detuvo justo al lado del primero. La mandíbula de Mateo se tensó. El color abandonó su rostro. Me incliné hacia adelante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro letal. «Jimmy. Mateo. Valeria pagó por la casa o pagó por el bebé». El silencio en el comedor era un arma. Mateo se levantó de golpe. La silla arañó el suelo de madera. Empezó a caminar de un lado a otro, no como un hombre culpable, sino como un director acorralado por empleados incompetentes. «No tienes ni idea de lo que hice por ti, por nosotros», espetó. Su voz llena de una agresividad justiciera. «Tus óvulos no eran viables, Elena. Los médicos dijeron que era inútil seguir intentándolo. Querías que te lo dijera para destrozarte, así que tomaste la decisión por mí». «Día». Mi voz peligrosamente tranquila. «Claro que la tomé», gritó. Valeria se ofreció. Fue un acto de generosidad, de piedad. Lo oculté para protegerte, para que pudieras tener la experiencia del embarazo sin más dolor. He llevado yo solo el peso de este secreto durante meses para que tú pudieras ser feliz. Intentaba presentarse como un mártir, el hombre que había cargado con la cruz para salvar mi frágil estado mental. Saqué el último documento del dossier, el formulario de consentimiento. Lo sostuve en el aire. «Falsificaste mi firma». Dije, cada palabra un trozo de hielo.
Pusiste el hijo de otra mujer dentro de mí sin mi conocimiento y sin mi permiso. Su justificación se quebró ante la evidencia física, se detuvo y me miró. En sus ojos no había arrepentimiento, solo había la furia de haber sido descubierto. Comprendí en ese instante que el cuarto de bebé en Boadilla no era una inversión, era el nido que planeaba compartir con Valeria y su hijo. Una vez que yo hubiera cumplido mi función, «Me voy», dije levantándome de la silla. Mañana a primera hora mis abogados presentarán la demanda de divorcio. Mateo no se movió. Se apoyó en el marco de la puerta del salón, bloqueando la salida. Su lenguaje corporal cambió. La agresividad se transformó en una calma calculadora y cruel. «Puedes divorciarte de mí, Elena, pero no puedes divorciarte de él», dijo, señalando mi vientre. «No es mi hijo», repliqué. Aunque la palabra me quemó la lengua, una sonrisa torcida apareció en su rostro. «Ahí te equivocas. Según la ley española, la maternidad queda determinada por el parto. Tú vas a dar a luz a este niño. A todos los efectos legales, tú eres la madre. Y como todavía eres mi esposa cuando nazca, yo, como padre, tendré los mismos derechos. Custodia compartida». Hizo una pausa, saboreando su victoria. «Estarás atada a mí y al hijo biológico de Valeria por el resto de tu vida, cada fin de semana, cada verano, cada decisión. Nunca te librarás de nosotros». El aire se volvió denso, irrespirable. La trampa era perfecta. Mi propio cuerpo, el embarazo que tanto había deseado, se había convertido en la jaula que me mantendría prisionera. Planeaba usar al niño para mantener su control sobre mí y, a través de mí, sobre el patrimonio de mi familia. Me negué a dejar que viera mi miedo. Sin decir una palabra, me di la vuelta y fui a nuestro dormitorio. Cogí una bolsa de viaje y empecé a meter lo imprescindible. Con movimientos mecánicos y precisos, Mateo me siguió. Su voz ahora un susurro manipulador. «Piénsalo, Elena, no tiene por qué ser así. Podemos vivir en la casa de Boadilla, los tres. Ser una familia». Su intento de normalizar la monstruosidad fue la última gota. Pasé junto a él para salir del apartamento. Intentó agarrarme del brazo. «Sé razonable», insistió. En un impulso de rabia pura, saqué las llaves de mi bolso y arrastré la punta metálica por la superficie de la consola antigua del pasillo. El sonido agudo y violento del barniz rasgándose hizo que Mateo retrocediera, horrorizado por el acto de vandalismo contra una de sus preciadas antigüedades. Fue suficiente. Salí y cerré la puerta tras de mí. Conduje hasta la casa de mi madre. Me senté en su salón, el mismo en el que había crecido, y por primera vez desde que había visto el nombre de Valeria en aquel documento, me derrumbé. Le conté toda la historia, cada detalle sórdido. Carmen me escuchó en silencio. Su rostro impasible. Cuando terminé, no me ofreció un pañuelo ni palabras de consuelo. Se levantó, me sirvió un vaso de agua y dijo con una voz firme como el acero: «Nosotras no lloramos por las malas inversiones, Elena, las liquidamos». A la mañana siguiente, no estábamos en un despacho de abogados de familia, estábamos en la sala de juntas de la empresa, con Silvia, nuestra principal abogada de litigios corporativos. Mi madre y yo le expusimos la situación. Silvia confirmó los peores temores de Mateo. «Tiene razón en una cosa», admitió la abogada. «La presunción de maternidad es una de las más fuertes de nuestro ordenamiento. Probar un fraude reproductivo de este tipo es increíblemente complejo, caro y puede llevar años. Mientras tanto, él tendría derechos como padre». Mi madre apretó los puños. Yo sentí un escalofrío, pero entonces propuse un ángulo diferente. No lo atacamos por lo médico, lo atacamos por el dinero. Dije, sintiendo cómo mi mente profesional tomaba el control. Mateo usó las garantías de nuestra empresa para avalar los préstamos con los que financió Inversiones Viento Sur. Luego, desvió el capital aportado por su socia para un fin personal.
el pago a la clínica, que no tiene nada que ver con el objeto social de la promotora. Eso, Silvia, no constituye un delito de administración desleal. Los ojos de la abogada se iluminaron. Cogió su tableta y empezó a teclear: administración desleal, apropiación indebida. Y si podemos probar que falsificó documentos para justificar los movimientos, es un delito societario. Las penas son de prisión. Elena, prisión. El poder cambió de manos. Ya no se trataba de quién era la madre. Se trataba de si Mateo iría a la cárcel, tenía la palanca definitiva, intercambiaría su libertad por su rendición total. Necesitaba que Mateo viniera a mi territorio, a un entorno controlado donde su encanto y sus amenazas no tuvieran efecto. Durante 2 días, ignoré sus llamadas incesantes y sus mensajes, que oscilaban entre súplicas desesperadas y veladas amenazas sobre la custodia. Entonces, actué. Le envié un correo electrónico desde mi cuenta corporativa. Con un tono formal y distante, puse en copia a Hugo. El notario, estimado Mateo. Empezaba el correo. Te convoco a una reunión en la sede de Navarro y Asociados el próximo viernes a las 10 de la mañana para discutir los términos de nuestra separación de bienes y los acuerdos relativos a la custodia. La respuesta fue casi inmediata. Allí estaré. Su arrogancia era su mayor debilidad. Estaba convencido de que yo, atrapada por la ley de maternidad, venía a negociar mi rendición. No sabía que estaba aceptando una invitación a su propia ejecución. El viernes por la mañana, me senté a la cabecera de la larga mesa de caoba de la sala de juntas. Los documentos estaban apilados frente a mí. El aire estaba quieto. La trampa estaba lista. Mateo entró en la sala de juntas a las 10 en punto. Iba impecable con un traje a medida, relajado, como si viniera a cerrar un trato favorable. No había ni rastro del hombre desesperado que me había estado acosando a llamadas. Se sentó frente a mí, al otro lado de la larga mesa, y sonrió con condescendencia. Elena, me alegro de que hayas entrado en razón, dijo, intentando tomar el control de la reunión desde el primer segundo. He pensado una solución generosa. Te pasaré una pensión mensual muy considerable. Puedes quedarte en el piso. Solo tienes que criar al niño discretamente. Sin dramas. Dejé que terminara su oferta. No lo interrumpí. No mostré ninguna emoción. Lentamente, empujé una carpeta gruesa y encuadernada sobre la superficie pulida de la mesa. La carpeta se deslizó hasta detenerse justo delante de él. Mateo la abrió, esperando ver una propuesta de acuerdo de divorcio. En su lugar, vio la carátula de un borrador de querella criminal por estafa, apropiación indebida y falsedad documental, dirigida a la Audiencia Nacional. El nombre de Inversiones Viento Sur y el suyo propio figuraban prominentemente. Su sonrisa confiada se desmoronó. Levantó la vista, y la confusión en sus ojos fue reemplazada por un destello de pánico. Comprendió que esto ya no era una disputa familiar. Esto es un farol, dijo, intentando recuperar la compostura, aunque su voz tembló ligeramente. Un susto para conseguir más dinero en el divorcio. No es un farol. Mateo, respondí. Mi voz era el bisturí de un cirujano. Los fondos eran préstamos legítimos. Farfulló, aferrándose a su última defensa. Fue entonces cuando desmantelé su vida, pieza por pieza, usando las mismas habilidades con las que tasaba propiedades, y rastreado cada euro, desde las cuentas de proveedores de mi familia, usadas como garantía para el préstamo que nunca debió ser aprobado, pasando por la notaría de Hugo, hacia la cuenta de Inversiones Viento Sur, y desde ahí, la transferencia final a la clínica de fertilidad. Robaste a mi familia para pagar por los óvulos de tu amante. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que no se perdiera ni una sílaba. Mientras estamos aquí sentados, mi madre ha ejecutado las cláusulas de incumplimiento. Todas tus líneas de crédito están congeladas. Tus obras actuales entrarán en suspensión de pagos el viernes. Estás arruinado. Mateo, financieramente, ya no existes. Se recostó en su silla.
el rostro pálido, sin aliento. Todo su imperio se había construido sobre los cimientos que mi familia y yo le proporcionamos, y yo acababa de retirar las vigas de carga. El sudor perlaba su frente. La arrogancia se había evaporado, dejando solo a un hombre pequeño y aterrorizado. «¿Qué quieres?», susurró. Pensaba en dinero, en la casa de Boadilla, en activos. No respondí con palabras. Empujé un segundo documento sobre la mesa. Era mucho más corto. Una sola página. «¿Qué es esto?», preguntó con voz ronca. «Es una confesión», expliqué. «Una declaración jurada y notarial de fraude reproductivo. En ella confiesas haber falsificado mi firma en el consentimiento informado y haber utilizado el material genético de Valeria Ríos sin mi conocimiento ni consentimiento. Le di el ultimátum. La elección era simple. Opción 1: firmas esa confesión. Yo la usaré para anular legalmente mi maternidad y cederte a ti y a Valeria la custodia total y exclusiva del niño en cuanto nazca. Opción 2: no firmas. Hice una pausa y señalé la gruesa carpeta de la querella. Y yo presento esto hoy mismo. Irás a la cárcel por delito societario y perderás al niño de todas formas. La elección entre la ruina y la prisión, o la libertad a cambio de su hijo. Derrotado, aterrorizado, Mateo cogió el bolígrafo que le ofrecí. Su mano temblaba violentamente mientras firmaba su nombre al pie de la página. Confesando su traición, la tinta se secó. Tomé la confesión firmada y la guardé cuidadosamente en mi maletín. El trato estaba cerrado. Mateo me miraba desde el otro lado de la mesa. Su rostro era una máscara de patetismo y derrota. «Eres cruel», susurró. «Estás abandonando a un niño inocente». Me levanté. Por primera vez en mucho tiempo, sentí el peso de mi propio cuerpo no como una carga, sino como una fortaleza. Miré mi vientre abultado, reconociendo la tensión silenciosa que se había desarrollado dentro de mí, pero negándome a ser su víctima un segundo más. «No es mi hijo, Mateo», dije, mi voz desprovista de toda emoción. «Es tu consecuencia». Salí de la sala de juntas, dejándolo solo entre las ruinas de su propia creación. Caminé por el pasillo de la oficina, el sonido de mis tacones resonando con una finalidad absoluta. Entré en el ascensor, mientras las puertas metálicas se cerraban, borrando su mundo del mío. La presión asfixiante que había sentido en mi pecho durante semanas finalmente se liberó. 4 meses después, estaba en una habitación de hospital. Había luz entrando por la ventana. El parto había sido un proceso físico, una prueba de resistencia, pero la barrera legal que había construido era infranqueable. En otra ala del mismo hospital, Mateo y Valeria estaban conociendo a su hijo biológico. Tal y como estipulaba el acuerdo que yo había forzado, firmé los papeles del alta que mi abogada, Silvia, me entregó. La anulación de la maternidad era completa, era legalmente, oficialmente, libre. Salí del hospital y la brillante luz del sol de Madrid me recibió. No tenía la familia perfecta con la que me había obsesionado, la estructura estable que creía que me protegería del abandono. Tenía algo mucho más fuerte: el control absoluto sobre mi propia vida, construido con mis propias manos. Me subí a mi coche. Ya no construía cimientos para mentirosos. Iba a construir mi propio imperio. El motor arrancó y me alejé sin mirar atrás.